Inspirar el mañana, transformar la educación. Esto es Futuro en Curso, un espacio de creación colaborativa con propuestas transformadoras para la educación. Iniciamos con la conducción de Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Futuro en Curso, el programa donde hablamos de la educación del país y a dónde quisiéramos que esté la educación en el país. Yo soy Andrea González, la directora ejecutiva de la Fundación Yamuni Tabush, y aquí con Abril Gordienco. Abril. Hola Andrea, buenas tardes. Qué bueno estar aquí otra vez, un miércoles más en Futuro en Curso. Y hoy tenemos como invitado a Pablo Chaverri. Él es investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional, donde investiga sobre políticas públicas, sociales y educación y sobre el desarrollo sociocognitivo. Y pues con él queremos tocar el tema de pobreza de aprendizajes. Todos sabemos la situación tan crítica en que está la educación costarricense y Pablo es de las personas que más ha estudiado no solo esa situación en particular, sino en general la importancia de la educación, los procesos educativos de adquisición de conocimiento, el desarrollo infantil, etc. Así que bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias a ambas por la invitación. Bueno, nosotros queríamos hablar un poquitito de la pobreza de aprendizaje. Y antes de entrar en conceptos y en números, creo que es importante primero aclarar ¿a qué se refiere pobreza de aprendizaje? ¿De dónde viene el concepto? Sí, bueno, el concepto de pobreza tiene que ver con carencia o falta de, ¿verdad? Y generalmente lo asociamos sobre todo con la pobreza material, con la carencia de, digamos, recursos básicos como alimentos, vivienda, vestidos, servicios, etcétera, ¿verdad? Pero a partir del año 2019, con una propuesta del Banco Mundial, se empieza a aplicar el concepto a los aprendizajes, es decir, a el nivel de aprendizaje que las personas tienen y así como, digamos, se calcula un nivel económico que las personas necesitan para poder satisfacer sus necesidades básicas, también se establece, digamos, como cuál sería la base de conocimiento que las personas necesitarían para poder después desenvolverse en el sistema educativo. Y básicamente se establece como un parámetro que a los 10 años, lo que sería para nosotros el final del primer ciclo, o bien al final de la primaria, la persona pueda ser capaz de leer y comprender textos adecuados para su edad con un nivel relativo de fluidez. Para mí entender, digamos, es una manera de poner en concepto que a veces el reto ya no está en poner a los estudiantes en el aula, que muchas veces hablamos de la cobertura de educación como el reto, o que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo, sino es un poco más entender qué es lo que pasa en el aula, es decir, que el aprendizaje verdaderamente se logre y esté en el nivel adecuado de acuerdo al grado. Sí, lo que la pobreza de aprendizaje hace es establecer, digamos, un conjunto de características. Ustedes recordarán que durante algún tiempo se ha discutido, ¿verdad? Por ejemplo, si los niños deberían pasar de primero a segundo sabiendo o no leer y escribir, pero sin que se caracterice qué significa leer y escribir, ¿verdad? Y esto es un tema realmente interesante porque, por ejemplo, las habilidades que tienen que ver con la escritura no se dejan de desarrollar nunca, ¿verdad? Doña Abril, que es escritora, sabe que nunca dejamos de desarrollar nuestra capacidad de escribir, siempre aprendemos cosas nuevas, siempre cometemos errores, siempre. Entonces, ¿qué sería aprender a leer y escribir? Porque, digamos, si yo no he terminado de aprender totalmente a leer y escribir, entonces yo no podría pasar de primer grado, desde esa definición, digamos, muy, muy restringida. Pero Pablo, si establecemos indicadores básicos, entonces podríamos establecer cuál es ese parámetro. Bueno, probablemente cuando digas los indicadores básicos hacia allá vas, pero algo que a mí me sorprendió estudiando un poco sobre el proceso de lectoescritura es que la lectura no es un proceso natural. Es decir, nuestro cerebro no está diseñado para leer de manera espontánea, sino que es un proceso aprendido. Explíquenos un poquito cómo funciona eso y por qué es aprendido. Eso quiere decir que la mayoría de las personas necesitamos que alguien nos induzca, nos lleve por ese camino. Sí, podríamos hablar de un proceso de domesticación o un proceso artificial, como lo llaman algunos autores.
esto es algo sumamente interesante porque el origen del lenguaje tiene algo de misterioso, ¿no? O sea, no sabemos exactamente cuándo fue que los seres humanos empezaron a hablar. Durante mucho tiempo se atribuyó el lenguaje solamente a los Homo sapiens, pero ahora se cree, por ejemplo, que los neandertales tenían alguna forma de comunicación simbólica parecida al lenguaje. Lo que pasa es que ahí no tenemos registros, ¿verdad?, de esto. Pero cuando se empiezan a hacer cosas como, por ejemplo, dibujos, cuando se empiezan a crear ornamentos, ¿verdad?, que no tienen, digamos, ninguna función práctica, sino más una función simbólica, entonces empezamos a asumir que esa especie o ese animal tiene alguna capacidad de comunicación en ese nivel. Pero vean qué interesante. Supongamos que el lenguaje tuviera más o menos unos 200.000 años de existir, pero la escritura tiene apenas 6.000. O sea, 6 versus 200. La diferencia es abrumadora, ¿verdad? Entonces, mientras que el lenguaje hablado se aprende de forma natural, ¿verdad?, en un niño en condiciones normales a través de la interacción, sobre todo en los primeros 3 años de vida, el proceso de lectoescritura es un proceso muchísimo más reciente evolutivamente y civilizatoriamente, ¿verdad? De hecho, está muy ligado al desarrollo de la civilización, es posterior o casi al mismo tiempo, ¿verdad?, del origen de las civilizaciones, y requiere un proceso intensivo, organizado, intencionado de aprendizaje que tiene un costo, que implica un esfuerzo para la sociedad, y esto tiene que ver también con una de las características sobresalientes del desarrollo humano, ¿verdad?, que es un desarrollo que es muy, muy costoso. El ser humano es, digamos, un individuo que comparado con otros primates y mamíferos requiere una cantidad de esfuerzo en términos de cuidado, crianza y aprendizaje que es muy grande en los primeros años, pero que después es la base de nuestra autonomía y nuestro desarrollo individual y colectivo. Sumamente interesante. Entonces, bueno, claro, este proceso evolutivo es bastante nuevo. ¿Cómo se traduce en un sistema que intenta, pues, ¿verdad?, como enseñarlo? Sería eso. Volviendo al tema de pobreza de aprendizajes y un poquito lo que nos hablaba de la diferencia entre cómo defino qué es lo que alguien de primer grado debería saber versus alguien de segundo versus alguien de tercero. Así es, bueno, esto tiene mucho de particularidades culturales, ¿verdad? Y también de elementos, digamos, universales, ¿verdad? Particularidades culturales porque, lógicamente, los niños chinos van a aprender a leer y escribir en chino, los niños costarricenses en español, los niños ingleses en inglés, los niños alemanes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto tendría, digamos, esa particularidad, ¿verdad?, de que se hace en la lengua de la persona, ¿verdad? Y generalmente se privilegia, bueno, este sistema de primera lengua, ¿verdad? Sabemos que cuando hablamos de sociedades o de culturas bilingües, entonces los procesos tienden a tardar un poquito más, ¿verdad? Porque estamos hablando de un procesamiento muchísimo más pesado y más complejo, que por cierto, cuando se rastrea en las zonas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje, estos niños tienen, digamos, un tamaño relativo más grande en las zonas que tienen que ver con el procesamiento, por ejemplo, fonológico, ¿verdad? El punto aquí clave es entender que es un proceso que requiere una organización social explícita. Hay un momento dado donde ya la educación, debido a la acumulación de conocimiento social, no puede quedar solamente en las manos de papá, mamá o familia, ¿verdad? Como sería en otros montones de habilidades básicas que aprendemos, ¿verdad? E incluso habilidades comunicativas. Pero en el momento en que las sociedades empiezan a desarrollar, en que se empieza a desarrollar y acumular conocimiento, entonces se requiere que se organice socialmente ese proceso, y es lo que hoy conocemos como los sistemas educativos, ¿verdad?, que son financiados por el Estado, que son considerados un derecho, ¿verdad?, pero esto en términos, digamos, de historia en largo plazo es algo en realidad muy reciente, pero, y aquí es un tema fundamental para hoy, en sociedades cada vez más dependientes del conocimiento, en sociedades que requieren o exigen de las personas cada vez niveles crecientes de conocimiento, ¿verdad? Conforme más avanzamos en lo que se conoce como la sociedad de la información y el conocimiento, ese es un modelo de sociedad que asume que los individuos adultos son aprendices autónomos, personas que son capaces de buscar, seleccionar, profundizar, investigar, desarrollar su propio aprendizaje, pero esto es en realidad un nivel, digamos, muy avanzado de lectoescritura en el que, diría yo, la amplia mayoría o todos los países latinoamericanos todavía estamos lejos de ese nivel. Pero esto, si lo sabemos, no podemos alcanzarlo si a ese, digamos, nivel de los 10 años no se cuenta con un nivel de lectoescritura suficiente. Es decir, que le permita a la persona mantener ese proceso autónomo. Es decir, la persona en los primeros años de vida aprende a leer y escribir,
hasta que lo consolida de tal forma que después usa eso como la herramienta para aprender todo lo demás que esa persona desee o tenga que aprender de acuerdo a las elecciones que haga. Entonces, para terminar de aclarar el concepto, pobreza de aprendizajes quiere decir que hay niños de 10 años que no tienen esa habilidad. Así es, y esto varía enormemente de un país a otro y de un nivel de desarrollo a otro, e incluso, según nuestros estudios, a lo interno de nuestro país, de nuestro propio país, varía significativamente, por ejemplo, de acuerdo a la zona geográfica, al distrito, el nivel de desarrollo socioeconómico de ese distrito, y también algo muy importante y un factor predictor muy importante, el nivel educativo de los padres, especialmente el nivel educativo de la madre. Es decir, hay, digamos, promedios nacionales de los que podemos hablar, ¿verdad? Pero esto es muy importante aclararlo, ¿verdad? Hay diferencias y desigualdades muy grandes, ¿verdad? Que, por ejemplo, se pusieron al desnudo cuando sobrevino la pandemia, porque aquellos niños que tenían más apoyo de padres y madres altamente escolarizados o de abuelos altamente escolarizados o de contextos donde hay mayor acceso al aprendizaje de la lectoescritura, tenían mayor facilidad, ¿verdad? Y mayores oportunidades de aprender este proceso, ¿verdad? Versus niños que no tenían este acceso. Hoy tenemos estudios, por ejemplo, que señalan que el solo hecho de contar con literatura infantil apropiada para tu edad es uno de los factores predictores de éxito en el proceso de adquisición de lectoescritura básica. O sea, el tener libros en la casa, el tener libros para niños. Para niños en edades tempranas. Digamos, adecuados a la edad de los niños, que pueden variar exactamente. Sí, en toda la etapa preescolar y de primer ciclo. Bueno, tal vez nos podés contar un poquitito, ya que empezaste a hablar de números, un poco eso. ¿Cómo está el país comparado con otros países y tal vez también internamente? Es decir, estas diferencias internas que mencionaste. Bueno, esto es bien interesante porque es un concepto relativamente reciente, entonces sus mediciones sistemáticas son también más recientes, ¿verdad? Más de 2019 para acá, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los últimos 5 años. Y tenemos otro problemita aquí, ¿verdad? Y es los problemas de medición. En este momento, como ustedes saben, el gobierno suspendió los anteriores sistemas de evaluación estandarizada, ¿verdad? Y las evaluaciones estandarizadas, digamos, realmente estandarizadas que se hacen son, por ejemplo, las de organismos internacionales como UNESCO o la OSD. Sin embargo, estos tienen un carácter muestral, no son censales. Entonces, hacen eso quiere decir que no todos los estudiantes, o sea, no se les aplican al 100% de los estudiantes del país. Se busca hacer una muestra representativa. Una muestra representativa, pero que en mi opinión tiene cierto sesgo porque estas pruebas se hacen en computadora para poder ser procesadas y controladas con ciertos parámetros. Eso significa que tienen que tener laboratorio, que tienen que tener un campo para cada chico, que la computadora tiene que funcionar, que tiene que tener internet, y eso de plano... Eso no está presente en todos los centros educativos del país. Entonces ya quedan por fuera una serie de centros que no se pueden medir a través de eso. Es muy interesante, digamos, cuando un centro educativo está aplicando este tipo de pruebas. Primero es que lo seleccionan, ¿verdad? Le dicen, ustedes fueron seleccionados, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, en el laboratorio tengo 15 computadoras buenas en este momento, ¿verdad? Pero tengo tantos chicos por aula, entonces, bueno, ahí cómo hacemos, ¿verdad? Entonces requiere toda una logística que hay que organizar porque el país todavía no está preparado para aplicar pruebas estandarizadas vía computadora, sino que todavía necesitamos o somos dependientes de papel y lápiz precisamente, ¿verdad? Por todas las carencias estructurales que tiene nuestro sistema educativo. Pero bueno, hablando de datos, tenemos que con una evaluación, y esto es muy importante decirlo, con una evaluación indirecta, no directa, ¿a qué me refiero con esto? Que fue hecha a través de encuesta de opinión a docentes de 4º grado y no en evaluación directa a los estudiantes, porque esto no fue posible, lamentablemente. El informe del Estado de la Educación encontró que, o estima que, el 56% del personal docente, con una muestra, ¿verdad?, no de forma censal, señaló que más de la mitad de sus estudiantes no alcanzaron los aprendizajes fundamentales en lectura y escritura, y un 82% indicó que sus estudiantes presentaban menores conocimientos que generaciones previas. Esto nos asemeja muchísimo al promedio internacional de los países con renta baja y media, que andan más o menos alrededor de entre los 40 y 50% de niños y niñas que a los 10 años no tienen este nivel de competencias básicas de fluidez en la lectura. Si agregamos la escritura, la historia obviamente cambia, porque es todavía más complejo. Ya no es el proceso solamente de decodificar, sino de codificar en el lenguaje escrito, ¿verdad? Bueno, ese dato, además de ser per se muy triste, desnuda que los docentes ven que el problema va creciendo, es decir, que cada año es peor un poco.
Claro, porque recuerden que hemos tenido suspensiones muy largas de los ciclos lectivos, ¿verdad? La pandemia tuvo un efecto, en mi opinión, brutal, especialmente con los estudiantes de las familias de menores ingresos, de las zonas de menor desarrollo relativo, donde además la infraestructura educativa es más pobre, donde el currículum completo es una cosa muy extraña y donde las oportunidades de desarrollo de niños y niñas son relativamente más bajos. Por ejemplo, en una investigación nuestra encontramos que, este es otro campo, pero también es importante, el aprendizaje del idioma inglés está muy relacionado con la zona en la que la persona vive. Entonces, en general, más allá de los niveles de desarrollo, los chicos de zona urbana tienden a puntuar más alto que los chicos de zona rural en el idioma inglés. Pero si vemos, por ejemplo, la materia de biología, ocurre lo contrario. Los chicos de zona rural tienden a puntuar más que los chicos de zona urbana. Esto ha sido explicado desde una teoría que se conoce como la cognición situada, es decir, que aprendemos más fácilmente de aquellas cosas en las que estamos familiarizados, ¿verdad? Entonces, si me preguntan, por ejemplo, sobre animales, sobre procesos naturales, naturaleza, diferentes tipos de ecosistemas y vivo en zona rural, estoy más familiarizado con eso. Si me preguntan en inglés, en los sectores urbanos, en la cultura urbana, el inglés está a flor de piel en todo momento, en toda circunstancia. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, que el aprendizaje va a ser más fácil en aquellas cosas que sean más familiares para nosotros. Por ejemplo, se han hecho estudios que han encontrado que si yo contextualizo una pregunta, digamos, de matemática en el contexto de una situación deportiva, los chicos tienden a puntuar más alto que las chicas. Es decir, en contextos más familiares. Es decir, el contexto importa mucho cuando hablamos de aprendizaje. Bueno, eso me recuerda a cómo, pero es un poco, se sale del tema, pero cómo la matemática está ligada al lenguaje, es decir, no hay tanta separación per se. Al final para unirlo con pobreza de aprendizaje, la lectura, ¿verdad? Y lo que estabas diciendo, la lectura marca el futuro académico de los estudiantes, no es un tema aislado. Así es. Esto es algo realmente importantísimo, ¿verdad? Nosotros tenemos también estudios con estudiantes de primer año universitario y hemos encontrado que una amplia mayoría de ellos no tienen tampoco los niveles de lectoescritura que se esperan para el primer año de universidad. ¿Qué significa esto? Que si yo no adquiero esas habilidades en ese momento en el que el sistema y el currículum está orientado hacia eso, y después asume que ya lo tienes, entonces ¿qué significa? Que van a asumir que tengo algo que en realidad no poseo. Y aquí tenemos un problema importante en lo que tiene que ver con pruebas estandarizadas y con qué significa graduarme de un nivel o aprobar un año, ¿verdad? En términos de certificación de conocimientos. Y en esto el país, en general, inclusive las universidades, estamos en pañales, porque podemos dar títulos de sexto o de secundaria o de universidad o de diplomado, de técnico, de diferentes cosas, pero en ningún caso o en casi ningún caso somos capaces de certificar qué conocimientos tienen. Y nos llevamos sorpresas, como por ejemplo con los abogados y los médicos, ¿verdad? Que cuando se hacen pruebas estandarizadas de dominio de conocimientos básicos que se asume que poseen, boom, nos topamos que hay diferencias abismales entre una universidad y otra, ¿verdad? O entre estudiantes y otros, que todos llegan con un título de bachiller o licenciado universitario, pero no todos tienen los conocimientos básicos que se espera. Entonces yo creo que es posible que hemos creado un sistema educativo que hace que las personas pasen de un grado a otro, pero donde no sabemos por qué es que pasan. Y esto tiene mucho que ver con el modelo dominante de evaluación estandarizada que se tuvo en Costa Rica durante décadas, el famoso modelo del bachillerato de secundaria y luego las pruebas de sexto grado, que es un modelo que se conoce como basado en normas, que lo que hace es establecer con base en el rendimiento de la población cuál sería, digamos, un nivel óptimo de graduación y establece como una escala de las personas, pero no nos dice nada sobre lo que saben y no saben. Es decir, cuando, no sé si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Cuando el ministro decía, bueno, aplicamos una curva de tanto, entonces aprobaron más o menos el 80% de los estudiantes y esto y lo otro, podemos decir qué porcentaje pasó y qué porcentaje aplazó, pero no podemos decir por qué. No podemos decir qué sabe el que pasó, qué no sabe el que no pasó. Y eso es algo urgente que el país necesita. Un sistema de evaluación de los aprendizajes que esté centrado en los aprendizajes, no en simplemente rankear a la población sin saber qué es lo que estoy midiendo. En línea con lo que estás diciendo, además, esas evaluaciones se hacen con el perfil de salida, muy poco para atender, ¿verdad?, las bases, que es un poco lo que estamos hablando aquí. Entonces, en esa lógica se debería de evaluar antes, es decir,
en años previos para poder atender la deficiencia de bases. Claro, bueno, ahí hay una importante distinción entre la micro y la macroevaluación, ¿verdad? Por ejemplo, la evaluación diaria de aula, las pruebas cortas, ¿verdad? Las tareas pequeñas que le permiten a los docentes, que nos permiten a los docentes ver qué está pasando, ¿verdad? Con una pregunta que se haga en el aula, ¿verdad? Puedes ver si las personas, por ejemplo, comprendieron o identifican, ni siquiera comprensión, sino identificar o recordar algo en un texto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de evaluaciones deben hacerse y se hacen, de hecho, constantemente, incluso inconscientemente, ¿verdad? Evaluamos el conocimiento de otras personas, todos los que trabajamos en docencia lo hacemos constantemente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de evaluación sistemática o de evaluación en función de perfiles, como señalabas, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Porque entonces necesitamos establecer cuáles son las características de ese perfil, qué es lo que se espera que las personas logren en términos de aprendizaje y cómo yo voy a medir esos objetos evaluativos, es decir, esos conceptos o esas habilidades o destrezas que esperamos que las personas tengan. Y aquí es donde estamos teniendo un retroceso, en mi opinión, muy severo y muy preocupante. Como ustedes saben, el Ministerio de Educación actualmente reporta los niveles de desempeño en lo que ellos llaman un semáforo, ¿verdad? Que le ponen, ¿verdad? Verde a los que están en nivel óptimo o adecuado, amarillo a los que están en nivel intermedio y rojo a los que están, digamos, en nivel básico, llaman ellos, ¿verdad? Cuando vemos las definiciones de esos niveles, no queda claro a qué se refieren conceptualmente, pero hasta el día de hoy no tenemos una descripción de qué es lo que sabe un estudiante, digamos, en matemáticas, o en español, o en estudios sociales, o en inglés, o en cualquier materia, y qué es lo que hace que esté en el nivel A, en el nivel B o en el nivel C. No sabemos. Y al usar la metáfora del semáforo, entonces asumimos que verde es, ok, pase. Amarillo es, ojo, cuidado, prudencia, y rojo es, no puedes pasar. Pero en realidad no sabemos si eso es así o no, porque no hay una descripción de los aprendizajes. Y esto requiere que se integre, digamos, el conocimiento cualitativo de las materias, ¿verdad? De los programas de estudio y de lo que esperamos y de los objetivos de aprendizaje con sistemas sofisticados de análisis estadístico para estimar dónde están esos parámetros de rendimiento de las personas para poder colocarlas en lo que, por ejemplo, se conoce como bandas de rendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en inglés, ¿verdad? Se tienen pruebas estandarizadas que establecen diferentes bandas, por ejemplo, el Marco Común Europeo de Evaluación de los Idiomas, que establece diferentes niveles, ¿verdad? O, por ejemplo, las pruebas PISA, conocidas, que se hacen con chicos de 15 años, que establecen 6 niveles de rendimiento, pero, y esto es lo más importante, tienen una descripción de cómo llegaste vos o qué necesitas vos para estar en la banda 1 o en la banda 2. Bueno, los catálogos cambian, ¿verdad? Tienen diferentes códigos para referirse a ellos, pero básicamente es una jerarquía de niveles de aprendizaje que cuenta con una descripción del contenido de ese nivel. Entonces, ok, ya no es solamente que me ponen una nota, sino que me están diciendo qué cosas sé o qué cosas no sé, con una probabilidad, digamos, aceptable. Claro, frente a esta problemática que estamos hablando, que al final es un deterioro en la base más importante del aprendizaje, la lectura, la evaluación en este momento está siendo, digamos, poco clara. Entonces está muy difícil entender la dimensión del problema y tenemos pinceladas que nos asustan mucho como país, pero una clara radiografía todavía no tenemos. Yo considero que no la tenemos por varias razones, ¿verdad? Número uno, porque en este momento no hay acceso, ¿verdad? El Ministerio de Educación mantiene, digamos, sus puertas y sus datos cerrados. No sabemos qué se preguntan los chicos. Es que en términos cualitativos, inclusive, si nosotros preguntamos, le hicimos esta pregunta de razonamiento a los chicos, tantos acertaron, tantos no, o tantos respondieron de esta forma y tantos no, entonces podemos establecer el nivel de desempeño de los chicos. Por ejemplo, hay una pregunta famosa de razonamiento crítico usando la matemática que dice, un bate y una bola valen juntos $105. Si el bate vale $100 más que la bola, ¿cuánto vale el bate? Y cerca del 90% de las personas dicen $100, ¿verdad? Pero en realidad $100 no es 100 más que 5, sino que sería 102,5 porque 102,5 es mayor a 2, es exactamente 100 más que 2,5, es decir, la diferencia sería de 100 unidades con respecto a una a la otra, ¿verdad? Y esto, digamos que
es un tipo de pregunta muy conocida en razonamiento matemático porque se ha analizado un fenómeno que se llama, digamos, la trampa de los redondeos, ¿verdad? Que tendemos a redondear los números y nos vamos fácilmente, digamos, por este tipo de impresiones iniciales, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de conocimientos se pueden establecer preguntas para ver cómo anda el razonamiento crítico de los chicos, con preguntas como estas, ¿verdad? ¿Dónde se requiere atención? ¿Dónde se requieren detalles? Y parece una pregunta muy fácil, ¿verdad? La del bate y la bola, pero en realidad la mayoría de las personas fallan. Estas preguntas son muy importantes porque son las que nos ayudan a discriminar en qué nivel se encuentran los chicos, ¿verdad? Con respecto a este tipo de preguntas. Y claro, no es una pregunta, sino que calibramos qué cantidad de preguntas necesito yo para evaluar, digamos, un constructo, ¿verdad? Entonces, acá es muy importante informar que la construcción de pruebas estandarizadas es un proceso complejo. En mi opinión, la actual administración ha subestimado la complejidad de esto y, de hecho, no tenemos en este momento un reporte, ¿verdad? O un análisis que describa con detalle todo el sistema de especificaciones técnicas que tienen las nuevas pruebas que se van a hacer. Ya se anunciaron las fechas de las próximas pruebas de sexto grado, se van a hacer en octubre próximo, pero no sabemos qué se va a preguntar, no sabemos cuáles son los contenidos, no sabemos cuáles son los objetivos. Si vemos, por ejemplo, la reforma al reglamento de evaluación de los aprendizajes del MEP, hay contradicciones inclusive. Hay partes donde se dice que son pruebas más de carácter diagnóstica, hay partes que hablan más de lo formativo, partes más de lo sumativo, y no tenemos claridad entonces de qué es realmente lo que se está pretendiendo. Y esto no es cosa sencilla, ¿verdad? Pero bueno, en ese interín el resultado es claro. No contamos hoy con un sistema de evaluación estandarizada de los aprendizajes. Y mientras no tengamos eso, de algún modo estamos a ciegas en la direccionalidad de nuestro sistema educativo, en lo más importante de todo, el aprendizaje de los chicos y chicas. No podemos enmendar si no sabemos en qué estamos, no podemos corregir el camino, ¿verdad? Sí, qué importante. Pensado de otra manera, tal vez al revés, digamos, el primer paso para tratar la pobreza de aprendizaje es una buena evaluación, es una buena radiografía. Claro, es más, el concepto mismo de pobreza de aprendizaje es un concepto, digamos, relacionado con medición, ¿verdad? Cuando hablamos de pobreza, estamos hablando, digamos, de un nivel de presencia o carencia de algo, ¿verdad? Entonces, el concepto mismo de pobreza hace alusión, ¿verdad?, a un determinado nivel, ¿verdad? Entonces, ahí es donde necesitamos tener una caracterización clara para poder tener, como vos señalás, esa radiografía que nos diga cómo andamos a nivel nacional, cómo andamos a nivel país, cómo andamos en los diferentes niveles. Pero además algo que me parece fantástico, que puede hacer una buena evaluación estandarizada, que es que ofrece retroalimentación al niño, al docente, a la familia, ¿verdad? Porque entonces una evaluación estandarizada con estas características que estoy tratando de explicar puede permitirnos ya no solamente decir, bueno, tantos pasaron y tantos no, y ¿verdad que andamos muy mal? No, nos dice qué saben y qué no saben los chicos, qué son capaces de hacer con lo que saben. Entonces esto nos pone en una situación distinta, porque imagínense qué bueno sería para cualquiera de nosotros que me evalúen en una habilidad que supongo tener, que lo hagan de una forma que establezcan un perfil y me digan qué tanto me acerco o no a ese perfil y me puedan describir en qué tipo de preguntas fallo o no. Por ejemplo, las personas que han tenido la oportunidad de hacer pruebas como TOEFL o TOEIC, ¿verdad? Que establecen un puntaje, sí, pero además te dicen, te dan una descripción, no solamente te dan una nota, sino que te dan una descripción de lo que sos capaz de hacer. Y ahí es donde entonces estamos hablando de lo más importante de la evaluación, que no es simplemente que pase o no pase la gente, sino retroalimentar. Qué importante eso, y es en sí disruptivo, ¿verdad? Que la evaluación se use en el país para mejorar el aprendizaje, que llegue a las manos de los docentes, que les ayude a entender cómo está su aula, a los padres y madres de familia, cómo están sus hijos, sus hijas, ¿verdad? Entendiendo el perfil, sus debilidades. Sin embargo, esto es un tema muy interesante, porque si vemos, bueno, yo que vengo del ámbito educativo y trabajo en una facultad de educación, al hablar de pruebas estandarizadas no es un tema popular entre educadores, ¿verdad? No es una cosa como que a la gente le llama mucho la atención, pero creo que tiene que ver, o sea, esa mala fama que tiene en nuestro contexto educativo las pruebas estandarizadas tiene que ver con que lo que hemos venido haciendo históricamente no se parece a lo que yo estoy describiendo, sino que han sido otro tipo de modelos que posiblemente más bien estaban, no sé, tratando de establecer una barrera, pero imagínense qué delicado eso, ¿verdad? Establezco una barrera en un determinado punto. Los que pasan esa barrera, ok, siguen, digamos, del cole a la universidad o a otro nivel educativo, y los que no, se quedaron. Pero no puedo decir por qué. No puedo decir cuál es la diferencia entre unos y otros en términos específicos. Pablo, ¿eso lo podrían resolver pruebas diagnósticas o no?
Hay una situación, el otro día hablaba con unos compañeros en una reunión que tuvimos con los compañeros y compañeras del informe del Estado de la Nación y de la Educación, y ellos decían, vea, hay un problema si se hacen las pruebas, digamos, de estilo diagnóstico puro, digamos, en el sentido de que no son sumativas. Y es que ellos Perdón, han y aquí solo para estar seguros de que todas las personas que nos escuchan estamos Claro. sobre la misma página. Cuando hablo de pruebas diagnósticas me refiero a pruebas solamente para determinar cómo están los niveles de aprendizaje del estudiantado, pero que esas pruebas no van a pesar en la nota, en la calificación que recibe el estudiante, exacto, que esas son las que usted acaba de llamar pruebas sumativas. Pruebas sumativas o de altas consecuencias. O de altas consecuencias. Hay una situación, y me lo decían unos compañeros especializados en evaluación del inglés de la Universidad de Costa Rica, y me decían, vea, tenemos un problema. Cuando hacemos las pruebas de carácter diagnóstico, no tienen que pasar una alta cantidad de chicos y chicas, apretan los botones, tic, 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 y terminan la prueba en cuestión de pocos minutos, ¿verdad? Porque como no como cuenta, sienten que no va a pesar en la nota, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces ellos han detectado eso. Digamos que en el momento en que no se percibe una consecuencia, entonces no es en todos los chicos, pero en muchos el esfuerzo baja. Pero en parte porque hemos construido una cultura, digamos, punitiva de la evaluación. La evaluación es para determinar quién pasa y quién no pasa. Yo estoy evaluándolo para controlar. Yo en algún momento tuve la oportunidad de entrevistar directamente a quienes construyeron el modelo de las pruebas de bachillerato. Y una de las cosas que nos decían es que ellos, por ejemplo, se fijaban en los cuadernos de los chicos, veían que tenían muy poco escrito y dijeron, no, esto hay que cambiarlo. Tienen que escribir más en los cuadernos. Como si escribir más o menos fuera un sinónimo de aprender parámetro. más o menos, ¿verdad? Y es como una visión de lo que Paulo Freire llamaba una educación bancaria, digamos, que yo simplemente voy depositando contenidos y cuando eso se llena, entonces ya asumo que las personas... Pero el aprendizaje no es así. El aprendizaje no es un proceso tanto de acumulación, sino, como hablaba Jean Piaget, un proceso más de asimilación y acomodación que es más complejo que simplemente, digamos, llenar un recipiente con algo, ¿verdad? Esto quiere decir que debe haber o deberíamos incentivar el proceso de razonamiento, el proceso de construcción de conocimiento, la capacidad de pensar de los chicos, y esto implica que entonces la construcción de cada ítem o de cada pregunta tiene que ser un proceso intencionado, que tiene que tener un objetivo, que tiene que tener... Yo estuve en algún momento en una comisión que elaboró ítems para evaluación, y les puedo asegurar que es una tarea muy ardua, muy difícil, muy compleja, y que cuando ya en la comisión, ¿verdad?, sentados en un escritorio, creen tener, ¿verdad?, lo llevan al campo a aplicarlo con chicos y chicas, y no funcionó. No entienden lo que estamos planteando, usamos un lenguaje adecuado para nosotros, no para ellos, no se relaciona con lo que están necesariamente haciendo, y entonces decís, bueno, esto es realmente un proceso complejo. Y yo siento que el país entonces necesita pensar en algo que se ha venido promoviendo a nivel nacional, que es la construcción de una agencia nacional de evaluación de los aprendizajes que tenga algún grado de independencia con respecto al MEP, ¿verdad? Porque si no tiene una independencia entre evaluador y evaluado, ¿verdad? Entonces, pues, ¿verdad? Digamos, si yo te tengo que evaluar a vos, por ejemplo, para ver si, no sé, puedas portar armas o no, o si te voy a hacer la prueba médica para ver si puedes tener una licencia o no, y me estás pagando ahí directamente, pues no hay independencia entre evaluador y evaluado. Llamados el juez y parte, perdón. Exacto, ¿no? Sí. Imaginemos, por ejemplo, que quienes tienen escuelas para enseñar a manejar, para sacar la licencia de manejo, que el profesor que le enseña a la persona a manejar sea el que luego lo evalúa y decide si puede o no obtener una licencia. Es más o menos ese concepto. Yo ¿verdad? pienso que es ese concepto, realmente. O sea, donde vos como evaluador, ¿verdad?, puedas tener una independencia. Es más, pero así se ha venido haciendo siempre en Costa Rica. Entonces, ¿por qué hasta ahora nos comenzamos a preguntar eso? Sé que en otros países existen estas agencias, y aquí estoy haciendo de abogada del diablo porque a mí el concepto, la idea de tener una agencia independiente, evaluadora, autónoma, como son, por ejemplo, los evaluadores de PISA, o como ocurre con los colegios que llevan el programa de bachillerato internacional. Esos estudiantes son evaluados de manera totalmente independiente. Las pruebas son hechas por la Organización de Bachillerato Internacional, envía las mismas pruebas a todos los estudiantes en el mundo que están llevando ese programa, y de nuevo, como usted decía, se asume que quienes llegaron a ese nivel y están haciendo el examen es porque ya tienen adquiridos una serie de conocimientos y de destrezas. Esa es una evaluación totalmente independiente.
y de lo que le entiendo estamos hablando de que ese sea más o menos el formato que aplicaríamos o que se debería aplicar a todos los estudiantes para salir de quinto año. Pero nunca se ha hecho así aquí en Costa Rica. Relativamente, digamos, porque hay una situación, ¿verdad? Digamos, el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, de Gestión y Evaluación Educativa del MEP, pertenece, digamos, al MEP, está controlado por el ministro o ministra de turno y además en el modelo anterior, ¿verdad?, establecía una curva de aprobación o reprobación que, como nos lo reconocieron varios exministros en entrevistas que estuvimos, es una decisión del ministro. Es política, claro. No es un criterio técnico, es un criterio político. No, nadie quiere que no pase. Entonces, sí. ¿qué sentido educativo tiene eso? Sí. ¿Verdad? O sea, ¿qué valor tiene, por ejemplo, el título del bachillerato secundario en Costa Rica? ¿Qué significa, digamos? Por ejemplo, cuando se pide, digamos, en un puesto de trabajo, ¿verdad? Tiene que traer el bachillerato secundario. Y se asume intuitivamente una serie de habilidades ¿pero quién certifica eso? Sí, es un estándar con curva, que al final no es un estándar. Sí. Para nada, porque además pasa una situación muy delicada y es la gran desigualdad que tenemos en la población costarricense. Hay colegios nocturnos y rurales especialmente o modalidades alternativas de secundaria donde si no fuera por la curva, ningún estudiante pasaría. O sea, ningún estudiante en la prueba, digamos, cruda, por decirlo de algún modo, sacaría el 67,51 que se requiere para que se te redondee a 70 y puedas ser promovido al siguiente nivel, ¿verdad? O sea, entonces, nos estamos autoengañando sabiendo que nos estamos engañando. Yo creo que sí. Pero no queriendo ver. Yo creo que sí, porque la forma en la que se vio la evaluación era como un control casi que poblacional, casi que demográfico, ¿verdad? Como quien está calibrando una llave, cuánta gente queremos que pase o cuánta gente que no, cuánto sería como un nivel adecuado. Uh-huh. Pero eso no tiene sentido realmente. Y yo creo que esto tiene que ver también con tener humildad para reconocer que, ni siquiera en las universidades. Gradúe usted un licenciado en lo que usted quiera. ¿Qué conocimientos tiene esa persona? Puede cualquier universidad. Yo vengo de una universidad pública y con toda franqueza les digo, puede certificar cualquier universidad en Costa Rica, incluso las carreras acreditadas, porque acreditan procesos, no resultados. Uh-huh. Pueden decir qué es lo que sabe y lo que no saben graduado. Es decir, tengamos la humildad de decir lo que vos acabas de decir, de reconocer que nos estamos engañando todos y todas y que necesitamos una transformación profunda del sistema de evaluación centrado en los aprendizajes en todos los niveles, en preescolar, primaria, secundaria, universidad. Perdona, veo ahí otra cosa muy grave y es que decías hace un rato cómo fríamente a veces se han tomado la decisión de cuánta gente queremos que pase, cuánta queremos que se dedique a profesiones o que simplemente busquen trabajo, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con una concepción, con qué concepción de desarrollo tenemos. Si la educación se centra en las personas estudiantes y no tanto en que adaptemos todo para cumplir con ese modelo que queremos, el abordaje es totalmente diferente. Si a mí lo que me preocupa como país, como Estado, lo que me preocupa es que cada ser humano que pasa por mi sistema educativo adquiera la mayor cantidad de destrezas y de conocimientos posibles para que pueda desarrollarse de la forma más plena posible y que esa persona luego escoja libremente si quiere graduarse de quinto año o no, si quiere seguir más allá, profundizar más o avanzar más, si quiere o tiene por alguna razón que salirse para trabajar, pero que haya también voluntad. O sea, solo una persona que ha recibido la mejor educación puede tomar esa decisión de manera autónoma. El resto realmente no están teniendo verdaderas oportunidades. Y más en contextos de creciente conocimiento. Estamos viviendo, por un lado, una revolución del conocimiento científico y tecnológico, pero en una sociedad, como decía Carl Sagan, donde nadie sabe de ciencia y tecnología realmente, ¿verdad? Esto que vos decías tiene que ver con un tipo de análisis también muy importante que se conoce como el análisis predictivo. Es decir, no solamente a ver qué pasa con la prueba en términos de su capacidad de escribir aprendizajes, sino qué va a pasar con las personas a futuro. Digamos, el que pasa o no pasa, o las notas que se sacan en esos exámenes, son realmente una medida para ver si esa persona después en los siguientes niveles va a tener un mayor rendimiento, y los indicadores que yo he visto son bastante modestos, son bastante bajos. Por ejemplo, con respecto al modelo anterior de las pruebas de bachillerato, ¿verdad? Estamos hablando de cerca de 1.18, una correlación muy baja entre la nota que se sacaban las personas y el rendimiento que tenían después. O sea,
sí había una correlación positiva, pero era una correlación que tendía a ser muy baja. Es decir, la capacidad de las pruebas para predecir cómo le va a ir a una persona en el futuro es todavía algo que es muy bajo. Y es un tipo de análisis muy importante, pero que además va a requerir tiempo, porque va a requerir estudios longitudinales. Es decir, estudios que se hacen a través del tiempo para ver si es cierto que a las personas que sacan mejor o peor nota les va después mejor. Es algo que asumimos, por ejemplo, en los exámenes de admisión de las universidades públicas, ¿verdad? El que saca una nota de punto tanto, ¿verdad? O en el orden en que se, digamos, del puntaje de las personas, desde el mejor puntaje hasta el más bajo puntaje, estamos asumiendo que los de mejor puntaje les va a ir mejor en esa carrera. Y las pruebas de admisión son, digamos, pruebas estándar de inteligencia, ¿verdad? Inteligencia general. Pero no solamente se requiere inteligencia para ser un buen profesional, y si vemos cada campo, esto varía. Entonces yo creo que no es que estoy diciendo que dejemos de usar los exámenes de admisión, no, sino que los pondremos, por ejemplo, considerando las condiciones de origen de las personas, pero que además tomemos en cuenta requisitos o aspectos vocacionales de las personas, y esto a su vez es uno de los factores más importantes para poder mejorar la calidad educativa. Es, diría yo, el gran secreto de Finlandia. Finlandia es sumamente selectivo con quién puede estudiar educación, se lo toman muy, muy en serio. En cambio, veamos la cultura nuestra, ¿verdad? Se asocia la educación con una carrera mal pagada, de malas condiciones laborales, ¿verdad? En condiciones muchas veces muy deterioradas. Exactamente, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, ¿verdad? Las cosas no funcionan. Un amigo que fue a un Congreso Internacional de Educación me decía, en Corea del Sur, cuando ve un chiquito muy talentoso, le dicen, uy, qué inteligente que es, ¿por qué no le dicen que estudie educación? Qué maravilla. Estamos en Futuro en Curso conversando con Pablo Chaverri, investigador de la Universidad Nacional, educador, y ya regresamos, vamos a un corte, no se vayan. Estás escuchando Futuro en Curso, aquí en CRC 89.1 Radio. En un momento regresamos. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Regresamos con Abril Gordienco y Andrea López, aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas, les habla Abril Gordienco. Estamos en Futuro en Curso conversando con el investigador experto en educación Pablo Chaverri de la Universidad Nacional. Hemos estado conversando sobre pobreza de aprendizajes, qué significa, qué implica, qué medidas podríamos ir tomando en el país. Hemos hablado también un poco sobre los sistemas de evaluación y qué impacto tienen para corregir el curso, para mejorar lo que se está haciendo. Y quisiéramos también profundizar un poquito más, Pablo, sobre la emergencia que tenemos. Sabemos, aunque hemos hablado de que no tenemos suficientes pruebas suficientemente finas para realmente medir el estado de los aprendizajes, hay suficientes evidencias de que estamos mal y de que habilidades básicas como lectura y escritura y las matemáticas básicas, por ejemplo, están por debajo del nivel al que deberían estar. Es decir, los chiquillos que están en primer grado tienen niveles inferiores a los que deberían haber alcanzado, y así sucesivamente, por diversas razones que son de conocimiento general: las huelgas, los cierres prolongados de escuelas, un deterioro también socioeconómico que ha incidido en el tiempo que las familias pueden dedicar a sus hijos, en el mismo clima educativo que hay en los hogares. En fin, hay diferentes causas. Pero ¿qué podríamos hacer si nos están escuchando personas docentes, si nos están escuchando tal vez directores de centros educativos, y tal vez nos están escuchando también familias, padres y madres de familia? ¿Qué podemos hacer para atender esa emergencia? Desde procesos sistemáticos que debería realizar el sistema educativo hasta, nos encantaría explorar sugerencias un poco más informales para esas personas que, como le digo, practicantes de la educación o que están con niños a su cargo.
Sí, bueno, antes de responder, digamos, en el nivel más operativo que me estás preguntando, nada más quería agregar dos cosas. Una que, además de los factores muy importantes que señalas, también se viene dando una reducción sistemática del presupuesto de educación y ya vamos por menos del 5 cuando la Constitución establece en su artículo 78 que debe ser al menos el 8%, ¿verdad? Lo que debería ser un mínimo y no un máximo, y cada vez nos alejamos más de esto, lo cual va a tener consecuencias muy, muy gravosas, ¿verdad? Otro elemento fundamental es que en una investigación que hicimos hace algunos años, que me parece un trabajo realmente interesante, porque muchos de estos datos que he citado tienen que ver con autorreporte, con cosas que la gente responde, digamos, en un cuestionario. Pero hicimos un estudio con observación en aula, de clases reales, con docentes reales, con niños reales, ¿verdad? Donde analizamos las dinámicas de aula para ver qué era lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Y usamos un modelo, digamos, de observación de las dinámicas de aula que tiene 3 dimensiones que tienen que ver, en primera instancia, con el manejo de la dinámica del aula, la organización del tiempo, las normas, esto. Un segundo componente que tiene que ver con el apoyo socioemocional y un tercer componente que tiene que ver con la modelación instruccional y del lenguaje, ¿verdad? Curiosamente, nuestros docentes en los primeros 2 elementos, ¿verdad? La parte más organizativa y regulatoria y la parte más socioemocional, tienden a tener puntajes intermedios. Pero en el tercer elemento, el que tiene que ver con la modelación del lenguaje y el conocimiento del docente, es donde nuestros docentes puntúan muchísimo más bajo, ¿verdad? Es decir, la formación de los mismos docentes no está dando la talla. Y eso es consistente con datos del informe del Estado de la Educación que revelan que la mayoría de nuestros docentes, número 1, no se consideran preparados para el programa de español, que es el tema de lectoescritura. O sea, ellos mismos no se perciben preparados. Y en la gran mayoría reconocen no leer por placer. Entonces, eso me lleva a la respuesta a tu pregunta. ¿Cuál es la primera tarea que queremos hacer? Empecemos a leer. ¿Pero quiénes? Empecemos por los que enseñan a leer. Entonces, una sugerencia muy concreta para padres, madres, estudiantes, niños, niñas, adolescentes, para todas las personas que escuchen este programa. Apaguemos las pantallas y abramos los libros. Busquemos libros y establezcamos por lo menos 1 hora al día, o si no media hora al día, donde vamos a dedicarnos a el placer de la lectura. Lamentablemente, como lo reflejan las encuestas nacionales de cultura, la mayoría de los costarricenses no leen libros, ¿verdad? Y tienen unos niveles de lectura muy bajos. Entonces, estos resultados son consecuencia de esto, porque el aprendizaje de la lectura tiene que ver no solamente con el proceso técnico, digamos, de la codificación y decodificación del lenguaje escrito, sino también con la modelación del comportamiento. En un lugar donde está permanentemente rodeado de pantallas con imágenes muy inmediatas de corto plazo, donde la atención sostenida se empobrece muchísimo, estamos como nadando contracorriente. Y ya hay países, como por ejemplo Francia y los países del norte de Europa, que se están empezando a plantear, o ya están de hecho ejecutando, prohibiciones de los dispositivos de pantallas, ¿verdad? Sobre todo para niños menores de cierta edad, de 12 años, 10 años. Sobre todo para niños, como plantean las investigaciones de Patricia Kuhl, K-U-H-L, lo deletreo para quien quiera buscar el trabajo fantástico de esta investigadora estadounidense y neurocientífica. Encontraron que cuando los niños en su primer año de vida reciben estimulación lingüística en un diálogo con otra persona, son capaces de aprender los fonemas de cualquier idioma sobre la faz de la Tierra. Oh, wow. Pero si hacen eso con una pantalla y los mismos estímulos y los mismos patrones de información, los niños no aprenden nada. Es decir, no es lo mismo que un adulto converse con su niño de 1 año y medio o de 2 años, le hable mirándolo a los ojos, le cuente una historia, espere reacciones del niño, a que le pongamos una pantalla que le están leyendo un cuento, pero no hay ningún tipo de interacción y no, o sea, es como algo plano versus algo realmente con textura, ¿verdad? Textura de todo tipo, física y cognitiva. Sociocognitiva, diría yo, porque, digamos, como lo han planteado algunos autores, en particular uno que me parece fantástico sobre esto, que es Michael Tomasello, sobre qué es lo que hace los humanos humanos. O sea, aquí estamos hablando ya del centro de lo que nos hace lo que somos. Él lo que plantea es que los seres humanos tenemos una habilidad central, que es lo que está a la base del aprendizaje, que se conoce como la intencionalidad compartida.
Y es lo que nos engancha, así como nosotros en este momento, ¿verdad? Que estamos conversando y hacemos gestos, nos vemos a los ojos, hacemos intercambios, como una especie de danza, digamos, ¿verdad? Bueno, la intencionalidad compartida es esa habilidad progresiva que los niños y los seres humanos vamos adquiriendo, donde somos capaces de interpretar progresivamente las intenciones de otros, enlazar nuestros estados mentales con los estados mentales de otros y entonces establecer unos sistemas de comunicación más complejos que hasta donde sabemos no existen en otras especies, ¿verdad? Esto pasa por lo que vos acabas de señalar, que es precisamente este punto central. O sea, queremos mejores resultados educativos y de comunicación, porque el lenguaje y la escritura es comunicación, entonces comuniquémonos mejor, veámonos a los ojos, compartamos más, porque durante mucho tiempo se creyó que el aprendizaje del lenguaje dependía del volumen cuantitativo de palabras que escuchaban los niños. Y de hecho había una investigación muy famosa en el 2003 que hablaba de la brecha de los 5 o 6 millones, es decir, de esas diferencias que había en cantidad de palabras que escuchan los niños con padres de nivel educativo más alto versus padres de nivel educativo más bajo. Pero, como lo demuestran las investigaciones del grupo de John Gabrieli en MIT, en Estados Unidos, encontraron que en realidad el factor determinante no es tanto la cantidad de palabras, sino la cantidad de interacciones dar-recibir. Es decir, no solamente hablarle al niño o que el niño hable, sino que lo que nos engancha es lo que estamos haciendo aquí, cuando intercambiamos, cuando dialogamos y es como un juego de ping-pong. Yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das, ¿verdad? Recibo y doy. Y esas habilidades de dar y recibir se pueden entrenar. Se pueden establecer patrones de interacción psicosocial y hay investigaciones ya en América Latina, tenemos una en Jamaica muy famosa, que entrenan a padres y madres, especialmente a mamás, de niños de estatus socioeconómico muy bajo en habilidades de interacción y de estimulación psicosocial durante 2 años de su primera infancia y luego comparan a esos niños cuando se convierten en adultos 20, 25 años después y los ingresos son cerca de un 30% superiores que los de esos padres que no recibieron esa estimulación, incluso con un grupo control a los que solo les daban un tarro de leche como en el pasado. Es decir, si le queremos dar un tesoro a un niño, si queremos transformar su vida, lo que necesitamos es echar mano de lo que nos hace humanos, que es la capacidad de tener esta comunicación simbólica interactiva que nos engancha y que es una de las acciones que tiene mayor estimulación a nivel neurocognitivo y que va a abrir puertas para procesos de aprendizaje mucho más complejos. Esto es súper interesante porque estábamos hablando de lectura, de que tengan un libro. Pasamos de ahí a hablar de que el que tengan interacciones y conversen es muy importante. ¿Qué relación tiene estas interacciones y esas conversaciones con la importancia de la lectura? Alguien se puede estar preguntando, pero entonces ¿para qué hay que leer si basta con que conversemos mucho? Y si acaba de decir don Pablo Chaverri que no importa tanto la cantidad de palabras y por qué me insisten tanto en que si yo leo mucho voy a adquirir más vocabulario. O sea, yo creo que detrás de esto está que hay una serie de conexiones neuronales, además conexiones emocionales que ocurren cuando se lee y cuando hay interacción, porque además no es lo mismo que el niño lea solo a que le enseñen a leer, porque la lectura tiene capas, ¿verdad?, de comprensión, desde la literal, muy superficial. No es lo mismo si un chiquito puede pronunciar las palabras que está leyendo que si puede entender el mensaje que esas palabras quieren transmitirle. Estamos acercándonos al final del programa, pero sí muy rápidamente podemos establecer cuál es esa importancia de esas conexiones que se establecen a través de la lectoescritura. En efecto, coincido completamente que ese es un tema crucial y que al final la lectoescritura tiene muchísimo que ver con características fundamentales de nuestra naturaleza. Pero yo creo que esto tiene mucho que ver con una teoría que se conoce como la teoría de la inteligencia cultural. Básicamente, en pocas palabras, lo que se plantea es que durante mucho tiempo creímos que lo que distinguía a los seres humanos era la inteligencia en general y que los seres humanos somos más inteligentes que otras especies en cualquier dominio, en cualquier actividad. Falso. Otras especies nos ganan y por goleada en muchas otras habilidades, por ejemplo, de cognición física, de manejo o de manipulación o de agilidad en el espacio físico que requieren inteligencia, comprensión de dónde estoy, memoria de trabajo para saber qué elementos hay y cuántos son. Por ejemplo, los chimpancés nos ganan en este tipo de habilidades y por mucho. Realmente son resultados de investigación sorprendentes. ¿Qué es lo que entonces distingue a los seres humanos? No las habilidades tanto de cognición física, sino las habilidades de cognición social. Es decir, cuando comparas a niños con chimpancés en habilidades de cognición física, ellos nos ganan o salimos relativamente parecidos.
Pero cuando implica la cooperación, la colaboración, la comunicación, la intencionalidad compartida, que son las bases del lenguaje, que es el punto central que estamos hablando aquí, los niños le ganan importancia a nuestros parientes más cercanos, porque tenemos una disposición y una herencia genética que nos predispone para eso que es el secreto de nuestro éxito, que es la cultura, que es esa mente colectiva que los seres humanos somos capaces de crear gracias a que el lenguaje nos permite hablar, y solamente con sonidos que salen de nuestra boca, hablar de cosas que existen, de cosas que no existen, de cosas que están aquí, de cosas que no están aquí, de cosas del pasado, de cosas del futuro, crear relatos y engancharnos de una forma que otras especies no tienen esa capacidad. La cultura, más que el cerebro, digámoslo así, es el secreto de nuestro éxito. Ese es el libro que está leyendo Pablo y que nos Ese es el libro que quería y que me parece fantástico que hayamos ido hacia ese libro. Ya tenemos que terminar, así que si tiene la cita que nos quiere leer del... como ya se irá haciendo tradición, siempre les pedimos a nuestros invitados que lean un párrafo de algún libro que estén leyendo o que les guste mucho. Adelante, Pablo. Gracias. Me costó mucho elegir una cita porque es un libro fantástico de un antropólogo cognitivo que se llama Joseph Henrich de la Universidad de Harvard, que se llama El secreto de nuestro éxito. Pero entonces quiero leer una brevísima reseña que dice, bueno, cómo nuestra inteligencia colectiva nos ha ayudado a evolucionar y prosperar. Los humanos son una especie desconcertante, dice Henrich. Por un lado, luchamos por sobrevivir por nuestra cuenta en la naturaleza, a menudo sin poder superar incluso los desafíos básicos, como obtener alimentos, construir refugios o evitar los depredadores. Por otro lado, los grupos humanos han producido tecnologías ingeniosas, lenguajes sofisticados, instituciones complejas, que nos han permitido expandirnos con éxito en una amplia gama de entornos. ¿Qué nos ha permitido dominar el globo más que cualquier otra especie mientras permanecemos virtualmente indefensos como individuos solitarios? Este libro, El secreto de nuestro éxito, muestra que ese secreto no reside en nuestra inteligencia innata, sino en nuestros cerebros colectivos, en la capacidad de los grupos humanos para interconectarse socialmente y aprender unos de otros a lo largo de las generaciones. Cuando hablamos de lectoescritura, no solamente estamos hablando de una habilidad individual, estamos hablando de la capacidad de potenciar nuestras habilidades de inteligencia cultural. Oh, wow. Bueno, con eso nos despedimos, con esa gran idea. Muchas gracias, Pablo Chavero, investigador de la UNA. Nos vemos la próxima semana en 89.1 en Futuro en Curso. Gracias, buenas tardes. Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo miércoles con nuevas propuestas para transformar la educación, con Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni, aquí por CRC 89.1 Radio. Llegó el nuevo